Siga disfrutando de Crunchy TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. En este día que regala el Señor, en esta mañana, su mensaje nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Señor nuestro Dios, Alfa y Omega, principio y fin, quien era, es y ha de venir, el Todopoderoso. Te damos gracias por este maravilloso mensaje, que está destinado también para nosotros, aunque nuestras vidas a menudo parezca triste y vacía. Pero he aquí que tú haces todas las cosas nuevas para cada uno de nosotros, aun cuando muchos nos hemos atormentado a nosotros mismos. Al final amanecerá la luz de vida y podremos regocijarnos. Continúa con tu protección hacia nosotros y hacia nuestra comunidad. Despiértanos a la nueva vida, porque nos ha llamado para crecer y perseverar hasta el final. Cualquier pena y adversidad que venga, permaneceremos fieles, oh Señor nuestro Dios. Esta es nuestra promesa para ti. Vamos a perseverar y decir con júbilo: Cristo Jesús viene para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Bien, en esta mañana, en Informaciones de Nivel presentamos una entrevista de nivel. En este día contamos con la grata presencia del señor Temístocles Rodríguez, quien es un profesional de larga data de República Dominicana. Y digo de República Dominicana porque aunque vive en Santiago, sé que no nació en Santiago. Buenos días, Temístocles. Muy buenos días, José. Gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes. Gracias por aceptar nuestra invitación y este sacrificio de venir. Bueno, para mucha gente puede ser un sacrificio, no sé para ti. Pero qué bueno que aceptaste venir a conversar con nosotros de temas que nosotros entendemos que son de interés para la sociedad dominicana y para los dominicanos que viven fuera del territorio. Tengo entendido que usted es oriundo de otra provincia. Sí, yo nací en Santo Domingo. En Santo Domingo. Hace unos años atrás. Sí, hace años. Unos añitos atrás. Y me crié en el barrio de Villajuana, en principio. Y la segunda parte de mi crianza la pasé en los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahí hice mi mayoría de estudios. Ah, sus estudios son la mayoría en el extranjero. Sí, señor. Exacto. ¿Y a qué edad usted regresa a República Dominicana? Ya, cuando regresó ya era profesional entonces. Sí. Tuve la oportunidad, yo soy un ex salesiano. Okay. O sea, uno de los estudiantes de Don Bosco, como decimos. De Don Bosco. Sí, de los salesianos. Donde ellos son muy abiertos con sus alumnos. Y fue un privilegio haber estudiado con ellos, porque cuando llegamos a los Estados Unidos nos adelantaron en clases
Nos Usted adelantaron. estudió con los salesianos en República Dominicana. Sí, sí, sí. Nos adelantaron, o sea, estábamos más adelantados de lo que ellos llevaban en ese momento. Eso nos ayudó tanto a mi hermano como a mí a graduarnos mucho más jóvenes de lo normal. Lo que pasa es que en materia de programa educativo y de metodología, las órdenes religiosas son más conocidas, las órdenes católicas, los jesuitas, Sí, los sí. salesianos, Sí, los capuchinos. entre también otros, tienen una sí. formación porque mucha metodología incluye internado, no sé cómo era la suya, pero sí se sabe que los centros educativos hay un esfuerzo concentrado y hay una metodología donde el egresado tiene que desarrollar lo que luego pasó a llamarse competencia. Sí, ¿verdad? sí, desarrollar sí, la sí, competencia de análisis, de crítica, de lectura y de ciencia. en sentido general. Los salesianos son muy estrictos en cuanto a su método de enseñanzas. Exacto. Ellos, la lectura, por ejemplo, me acuerdo yo que ya muy joven, a los 10 años, ya yo había leído obras como la de Mark Twain, Emilio Salgari, Julio Verne, y ese tipo de obras que eran muy adelantadas. ¿En el bachillerato era eso? No, estamos hablando en los principios de estudio. Tú estuviste entonces estudiando en seminarios. Sí, en seminario, Sí, exactamente. pero que los seminarios dan bachillerato. Sí, 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 pero por eso pregunto. nosotros no llegamos al bachillerato con los salesianos. Exacto. Estuvieron una parte del programa. Exactamente. Y Sí, además de eso, las múltiples facetas de los salesianos, el deporte, Sí, la el solidaridad. deporte son bastante fuertes. Sí, y tuvimos muy buenos instructores. Excelente. Entonces, ya fuera del país, ¿usted estudió cuál carrera? La primera carrera que hice, que se me presentó la oportunidad, fue la agronomía, pero en un sistema muy diferente al que nosotros llevábamos aquí. No, claro, la diferencia fue en Estados Unidos. Sí, sí, sí. No es igual, porque Dominicana ha sido siempre un país agrícola, pero en esos años todavía Dominicana no tenía lo que luego fue adquiriendo con Israel, que usted también estuvo en Israel. Sí, estuve en Israel, tuve ese privilegio. Exacto. ¿En qué año usted estuvo en Israel? En el año 72, 71, 72. Exacto, sí, sí. O sea que más de 20 años antes que yo estuve en el 94. Sí, sí. Exacto. Entonces, digamos que la primera carrera suya fue agronomía. Sí, pero yo hice una especialidad específicamente en ese primer viaje, en ese primer sistema de estudio, Exacto. que fue la reforma agraria y desarrollo social. En el 1972 se aprobó la ley de reforma Sí, la agraria ley de la reforma República agraria, Dominicana. sí. Exacto. Y tengo entendido, no sé si ya existía el IAD, Sí, el sí, Instituto sí, Agrario sí, Dominicano, sí, sí. que ahora se fusionó con agricultura. Muy mal, muy mal. No debieron nunca fusionar estas dos entidades, pero eso ya es otro tema. Eso es es harina de otro costal. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces su formación en Estados Unidos, Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico específicamente. En Puerto Rico, y luego estuvo en lo de Israel fue en reforma agraria, Sí, sí. porque eso- Israel es muy desarrollado en técnicas agrícolas. Yo diría que el país más desarrollado en cuanto al sistema agrícola internacional, Exacto, sí, sí. porque ellos fusionan no solamente la agricultura, sino el desarrollo social y la sociabilidad del sistema agrícola mundial. Mundial, sí, sí. En ganadería y en cultivo y en todo eso, Israel es una potencia. Y ya en República Dominicana, entonces, usted con esa formación regresa a Dominicana. ¿Dónde trabajaba usted? En el Instituto Agrario. Ah, en el IAD. Sí. Muy bien, ahí desarrolló su tuve- experiencia. Desde antes de llegar, ya me tenían, como decimos, el puesto designado, porque éramos muy pocos los técnicos de reforma agraria. Exacto. Y había un nuevo, si usted regresó en el 72, por ahí, hizo la capacitación en Israel,
¿En cuál ciudad? ¿Jerusalén? En Tel Aviv, en la Universidad Estatal de Tel Aviv. De Tel Aviv. Yo estuve cerca de Tel Aviv, a 20 kilómetros, en Farsaba. En Farsaba, sí, estudiando educación técnica y formación profesional. Bueno, pero ya en República Dominicana usted entonces pasó a ser funcionario público y todas esas cosas, desarrolló una experiencia. Y de República Dominicana quiero tratar alguna cosa con usted. Usted, además de ser profesional, tengo la información de que desarrolló un hábito de lectura muy copioso, para decirlo en una palabra dominicana. Exacto. Entonces, usted tiene sus concepciones sobre la historia, sobre personalidades. Por ejemplo, para usted, Cristóbal Colón, que es un personaje que todavía, a más de 500 años, la gente sigue opinando sobre Colón, que a propósito, en octubre, unas personas en España le echaron pintura, le volcaron pintura a un cuadro de Cristóbal Colón. Yo le llamo la Odisea loca de Cristóbal Colón. Cristóbal llegó aquí fortuitamente, él no sabía para dónde iba. Porque aunque él tenía conocimientos bastante vastos de navegación, no era un marino total, porque él no desarrolló. Él había estudiado en unas guías. Exactamente. En unas guías. Él fue un estudioso de eso, pero no conocía los mares. Es tanto así que cuando él sale para acá, o sea, cuando supuestamente nos descubrieron, que no sé lo que descubrieron, ¿no? Era para la India que iban. Pero para mí, Cristóbal Colón y sus bandidos eran eso mismo, eran unos bandidos. O sea, que el concepto que usted tiene de Colón es que era un bandido. Un bandido y medio loco, sí. Pero él logró convencer a la gente de poder, a Fernando y a Isabel. O sea, que era habilidoso. No, regularmente todas las personas locas son hábiles. Tienen un concepto de la vida diferente al que como uno lo ve. Y eso lo hace ser especiales. Cristóbal Colón era un ser especial. Porque todavía a esta altura no se sabe si Cristóbal Colón nació en Portugal, en Italia o en España. No se ha verificado todavía. Los libros decían que nació en Génova, que es una ciudad de Italia. Pero entonces no se certificó eso nunca. Es tanto así que hay muy poco antes del descubrimiento conocida de la vida de él. Bien. Pero ahí mismo sobre Colón. Colón, usted sabe que el documento más importante de toda esa época son las capitulaciones de Santa Fe, ¿verdad? Sí. Entonces, que es el documento, es el acuerdo, ese contrato entre él. Y una pregunta para la historia, y que quizá usted tenga algunos comentarios. ¿Por qué los reyes católicos no cumplieron con las capitulaciones de Santa Fe que habían acordado con Colón? Porque Colón no recibió los beneficios que se había dicho. Porque Colón tampoco cumplió con lo establecido en ese estamento. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, Colón se erigió en virrey, ya eso estaba escrito. Sí. Pero las actuaciones de él desvirtuaron por completo al sistema español de ese tiempo. Ajá. Bien. O sea, Colón, la barbarie de Colón y sus hombres, con países como nosotros, con tierra como la de nosotros, en el Caribe entero, fue descomunal. Yo lo catalogo como un crimen de lesa humanidad. ¿Y usted cree que los jefes de la corona no sabían lo que estaba pasando? No. Porque ellos autorizaron el segundo, el tercero y el cuarto viaje. Sí, pero en base a las informaciones que le daban los interesados. O sea, ahí estaba Alonso de Ojeda, ahí estaba el mismo grupo que después
Era el grupo que estaba repartiendo. Sí, aquí. se repartieron la tierra, la parte de la tierra que no era conocida. Bueno, ese es un tema que todavía necesita análisis porque en España, en Castilla, sobre todo, que era lo que existía, sobre todo, ahí era que estaba el poder en Castilla, vendían, había que pagar como el que viaja en Yola ahora, que tiene que ir donde un tipo Sí, sí, que para cobra sí. los dólares y que le dice cuándo es el viaje, que esté pendiente al celular. Yo tengo entendido que el que venía para acá, que eran aventureros, que venían, había que pagar allá para que los montaran en la embarcación. Bueno, pero eso son cosas que están ahí como que todavía hay muchas páginas de analizar sobre Colón y sobre esos 300, más de 300 años que España gravitó en América, Sí. en donde aquí la isla La Hispaniola cargó pesado con eso, ¿verdad? No Porque solamente, aunque se crearon cuestiones simbólicas como la universidad Sí. y como la iglesia, Exacto. sin embargo, el sistema económico, como usted establece, fue a costa de la vida de los habitantes que habían en la isla. Regularmente cuando a mí me toca hablar o dar alguna charla sobre ese tema, yo siempre pongo de ejemplo lo siguiente. Los países menos desarrollados del mundo son los que hablan español. Por ejemplo, Pero los españoles no tienen culpa de eso, ahí vamos, el sistema de ellos. porque ese era su Sí, idioma. no era el adecuado, era el idioma, pero la enseñanza que ellos hicieron, que ellos tomaron con nosotros, los americanos, Sí. no fue lo correcto. Ejemplo, tenemos Brasil, Estados Unidos y Canadá. Canadá era de España y fue negociado. Si fue negociada, Brasil estuvo dominada por 2 potencias o 3 por y fue negociado Exactamente. hacia Portugal, Sí. que como era tan grande, Portugal se conformaba con Brasil. Y es tanto así que los esclavos, los negros, los sirvientes negros que llevaron a Brasil, son diferentes a los negros que trajeron aquí y muy diferentes a los negros que llevaron a los Estados Unidos. Bueno, son momentos diferentes también, son tiempos diferentes, porque lo de aquí en el siglo XVI, ¿verdad? A principios del siglo XVI, la sustitución del indígena por el africano, por la resistencia, ¿verdad? Y toda esa teoría que se ha explicado, ya lo de Estados Unidos es otra historia, son tiempos diferentes, pero muy interesante. Vamos a dar pasos largos con la historia en esta conversación interesante sobre personajes. Por ejemplo, a mí me gustaría saber la opinión breve suya sobre algunos personajes más. Juan Bosch. ¿Qué idea, qué concepto tiene usted del profesor Juan Bosch? Es interesante la pregunta. Juan Bosch, un intelectual, pero un intelectual con estudios reprimidos, vamos a ponerlo así. Él no tuvo la oportunidad que tuvieron otros como Joaquín Balaguer, los otros políticos, de realizar grandes estudios. Lo de él fue más erudito que otra cosa. O sea, él fue autodidacta. Autodidacta. O sea, Autodidacta. aprendió solo. Sí. Aunque llegó a segundo de bachillerato, pero aprendió. Pero ¿de dónde le viene el mote de profesor? Ahí es lo interesante. No, pero en esa época yo supongo que el que tenía un segundo de bachillerato podía ser más que profesor. Claro que sí. Y de ahí le viene entonces el asunto del profesorado, pero además ya venía escribiendo. Y eso lo ayudó tanto socialmente como políticamente. Acuérdate que vivió en Cuba. Y que en Cuba, junto con Miolán y compañía, fue que fundaron el Partido Revolucionario. Su origen está en Cuba y Puerto Rico.
Sí, el origen exactamente. de la familia de Juan. Pero es un personaje interesante porque aunque no llegó a ejercer plenamente la presidencia, fue el primer presidente libre. Fue presidente 7 meses. Yo me cojo María con 2 meses. ¿Cuánto duró Jacobo? 41 días. 41 Bueno, días. y fue presidente de la República. Don Juan fue 7 meses y los aportes de Juan. Hay cosas que no comparte, al igual que usted. Pero está el Juan Bosch literato, que digamos no es lo que quisiera, lo que nos interesa analizar. El Juan Bosch político. Ahí va el asunto. ¿Cuántos partidos formó don Juan? 2. El PRD y el PLD. Ajá. Y derivado ahora viene el PRM. Sí, pero don Juan no tiene que ver con eso. Claro que sí, si él no hubiese formado el PRD, no hay PRM. No, está bien. El que no juegue Es una lógica. el que no juegue el otro no se lo saca. Está bien. Él fue muy fructífero en esa parte porque don Juan, al igual que Joaquín Balaguer, eran políticos, con mentalidades políticas. ¿no? Sí. Y era muy acucioso. Exactamente. Era muy productivo. Pero de formaciones diferentes. Por ejemplo, don Juan nunca ocultó su aderamiento hacia la izquierda. Claro, venía también con esa influencia de Cuba, ¿no? Y en tanto así que cuando se comenzó el PLD, me acuerdo yo así someramente, aunque yo nunca participé en eso, había que formarse, había que estudiar para llegar a ser dirigente. Un sistema impuesto por él que dio resultados. Era una escuela política. Era una escuela Lo de Juan política. era una escuela política. Y de ahí surgieron grandes mentes. Está claro por qué quitan a Juan, pero ¿por qué no regresa Juan a la presidencia? Está claro que chocó con los poderes fácticos, sí, con los digamos, con intereses el de ejército. Ya Estados Unidos lo veía con Jeriza, pero digamos, hubo éxito con los movimientos hacia la Constitución, pero don Juan no regresa a la presidencia. ¿A qué se debe? Yo lo voy a decir de esta forma, a él no le interesaba. No le interesaba. No. Porque si le hubiese interesado llegar a la presidencia, él tenía todos los caminos abiertos. Lo que pasa es que él siempre fungió en base a sus pensamientos, a su forma de ser, a su determinación de que lo que él decía, así era. No, claro, don Juan era encerrado. Entonces, eso le cerró la puerta. Era bien encerrado. Y los políticos le tenían miedo. Para ir a una pausa en esta conversación, una pregunta ahí sobre don Juan que se me ocurre. ¿A don Juan lo quitaron o don Juan renunció? Cuando el golpe de Estado, Ajá. no, él entregó. Renunció. Sí, ahí hay una parte de la historia, dicen algunos historiadores que él se acobardó. Otros dicen que él no quiso ser héroe, porque los héroes son los muertos. No los muertos. Eso no lo quiere nadie. Él no quiso ser mártir, porque son los que golpean. Y él entregó con la finalidad de que no le toparan su familia. O sea, que había posibilidad de que él siguiera siendo presidente si Sí. se abría un poco. Sí, exactamente. Pero él no se dio. Y eso fue entonces. Ahí hay esa disyuntiva de que si fue que él entregó, porque eso no fue un golpe de Estado. El golpe de Estado, si le hubiesen dado un golpe de Estado, lo matan. Como pasó, por ejemplo, con Pinochet, que lo hicieron. Bueno, hay golpes en donde salen vivos. Por ejemplo, a Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Sí, pero Hugo Chávez era un militar. Y entregó. Y luego regresó. Exactamente. Sí. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Estamos conversando con Temístocles Rodríguez sobre temas de historia de República Dominicana, dedicado a las nuevas generaciones y a la gente que está leyendo y la gente que le faltan páginas por ver. Vamos a la pausa, maestro.
meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. La Navidad es tiempo de paz, amor y comprensión. Es la temporada en que se conmemora el nacimiento del niño Jesús, el cual debe ser aprovechado por la familia dominicana para compartir y pasarla bien. Disfruten de salud, prosperidad y mucho desarrollo. Felicidades en Navidades y en Año Nuevo. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Bien, estamos conversando en este día con el doctor Temístocles Rodríguez. Licenciado. Tú eres licenciado. Pero ya la experiencia que usted tiene equivale a un doctorado. Porque ahora hay muchos doctores que tienen que preguntarnos a nosotros. No, y hay muchos. Sin ninguna jactancia, yo tampoco tengo doctorado, lo que tengo maestría. Hay mucha forma de ser doctores ahora. Sí, claro. Mire, estamos hablando sobre historia dominicana y algunos personajes, sobre lo que hay, digamos que algunos tabúes, podría haber desinformaciones, hay muchas informaciones, la historia siempre tiene detalles nuevos que los investigadores descubren van a propósito de eso. Exacto, y tratamos hace un momento sobre don Juan Bosch, que goza de mucha simpatía como literato y como político. Pero el proceso que vivió República Dominicana de 1961 a 1973, porque la cuestión caliente y fuerte fue hasta el 65, pero ahí vino otro periodo de 7 u 8 años que finaliza con la caída de Francis Camaño. Francisco Alberto Camaño Leñón, el hijo del general Fausto Camaño. ¿Qué apreciación, qué concepto tiene usted del coronel? Primero,
Tuve la oportunidad de conocerlo porque él fue muy amigo de mi papá. Mi papá fue militar junto con él y el grupo, porque eran, no es como ahora, que habían tantos coroneles y tantos generales, sino que No, en ese tiempo había menos rango. Sí, y entonces, y todos se conocían. Inclusive la mayoría de esos dirigentes militares eran hijos de los generales. Sí, exacto. Una pregunta fresca, un atrevimiento mío. ¿Tu papá estuvo en Palmasola? Porque a Francis lo relacionaron. No, pero papá sí me contó todo lo de Palmasola, porque papá era de San Juan de la Maguana. Ah, tu papá era de San Juan. Sí, papá era de los cerros de Mogollón, nacido y criado ahí. Papá se enganchó a la guardia, o lo engancharon a la edad de 17 años. Sí, porque la cédula era a los 16. Sí. Tenía cédula. Sí. Pero lo de Palmasola fue una desgracia por una mentira. Le mintieron al gobierno sobre los hermanos, los mellizos de Palmasola se les llamaba. Gobernaba el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, sí. Sí. Y hubo una estratagema ahí como para salir de alguna gente, tanto en el medio como abajo. Sí. Yo lo voy a decir porque lo oí de boca de otros militares, querían salir del general Rodríguez Reyes. Exacto. ¿No? Lo metieron al medio. Lo metieron al medio y dicen, no se ha certificado todavía históricamente que quien lo ejecutó fue Camaño de Ños. O sea que ahí eso... Pero eso no está demostrado. No está demostrado. Pero Francis tiene una hoja sí, que pero, es cuestionado por algunos sectores, pero Francis Camaño ahora, tiene una él hoja fue herido en ese movimiento, digámosle así, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de militares fuertemente armados. Un escuadrón. Contra un grupo de agricultores y gente muy sí, pobre. Eran gente de campo. Camaño era Caco Blanco, ¿verdad? Sí, que era Caco Blanco. Sí. Pero Camaño había sido del ejército, pero en ese momento era de la policía. ¿Sabe quién andaba en ese grupito ahí? Belisario Peguero, no sé si te acuerdas. Sí, después fue jefe de la policía. Después fue jefe de la policía, sí. Belisario Peguero. Pero Francis tiene muchas luces. O sea, es uno de mis personajes favoritos, aunque uno, claro, tiene que aceptar que también personas como Camaño tienen su sombra. ¿Por qué Francis no llegó a ser presidente de la República? Bueno, él fue presidente, sí, pero efímero. Presidente de un pedazo de la capital, me excusan los compañeros, los camaradas, sí. Presidente de un pedazo de la capital, pero tampoco se pudo consumar, como bien lo dijo él al final. No pudimos vencer, pero no nos vencieron. No lo dejaron, que es diferente. Primero, él no tenía la fuerza suficiente para enfrentar al monstruo que tenía arriba. Porque no estamos hablando de Wessing y compañía, que no estamos hablando del... No era el gobierno de reconstrucción lo que tenía al frente. Así que se llamaba el gobierno. Sí, el gobierno de reconstrucción, sino que era... Tenía a los americanos arriba. Era Washington, que estaba aquí. Exactamente. Y la gente de Washington no querían saber de él. No, porque él dijo claro que... No, entonces el problema radica en que Camaño tuvo que rodearse de aquellos militares que eran cabeza caliente de ese entonces, con tendencia comunista, influenciados no solo por militares. Ahí hubo mucha gente que no era militar y que eran políticos. Políticos, exactamente. Y Estados Unidos lo tenía en la mirilla porque Estados Unidos a toda costa, es una apreciación, tenía como propósito evitar que en Dominicana se erigiera un gobierno similar al de Cuba. Además, hay un dato interesante ahí. Por todos los siglos de los siglos, los Estados Unidos de Norteamérica, la ambición de ellos era la península de Samaná. Sí, eso viene de atrás. Entonces, si ellos, por ejemplo, lograban consolidar su mandato, su forma destructiva,
y lograban poner su gobierno, segurísimo que ahora tuviéramos alguna base naval en la bahía de Samaná, porque todavía ellos están detrás de eso. Sí, eso. No lo vamos a decir aquí, pero no somos locos tampoco. No, uno sabe que tienen su base aquí. Además, acuérdate que yo una vez este presidente del Seibo, ¿cómo se llamaba? Caramba. Le vendió una parte de Samaná a los Estados Unidos. Báez. No. Santana. No. Presidente del Seibo. Bueno. Sí. Fue presidente de la República 2 veces. 2 veces. Sí, este general Zorrilla Osuna lo habla mucho. Lo menciona. Sí, es muy admirador de él. Ok. Entonces, una preguntita ahí. ¿Usted cree que Camaño, cuando hizo el acuerdo, ya que se firmó el acuerdo y todo eso, que fue enviado como agregado militar para Europa, a Londres, sí. ¿A Camaño lo engañaron? Claro que sí. Él no estaba consciente. No, el Camaño tenía 2 opciones. Y eso está claro, la historia es clara. O se dejaba engañar o se dejaba matar. No. La muerte no es una opción. En ese momento, porque después lo que hizo. Sí, porque acuérdate que cuando la bahía de Caracoles, a él se le dijo claramente que no viniera, que todavía... Pero ese es otro momento. La pregunta era, ya usted respondió, ok. La pregunta era que lo que le plantearon como opción no tenía de otra que irse. No, exactamente. Entonces usted, si lo está enfocando, usted me está ayudando muy bien, porque usted está enfocando que una pregunta que viene con su rapa desde hace mucho, y se han enfrentado los camaradas, sí. Unos grupos contra otros, de si a Camaño lo engañaron cuando vino por Caracoles. Sí. Por Ocoa. Sí, eso me lo dijo mi papá. Que se preparó un escuadrón en Cuba y que Camaño creía que aquí había otra situación. A él le informaron que aquí lo estaban esperando. Preparado. Ya a él lo estaban esperando, pero no lo que él creía. No lo que él creía. El gobierno. Exactamente. Que aquí lo estaban esperando y que aquí había una fuerza rebelde. Acuérdate que después de eso, antes, no me acuerdo exactamente, cuando los muchachos del 12 de enero, de las Américas, Leal Chuta. 12 de enero de 72, sí. Los palmeros. Sí, los palmeros. Estaban preparados para darle el apoyo, pero tampoco los palmeros estaban preparados para tirarse a una revolución pero los palmeros interna. cayeron el año anterior. Por eso, entonces, sí. En eso, la estrategia de Camaño y su pensamiento de líder lo traicionaron. Ahora... Los traidores. Hay gente que ha mencionado traidores. ¿Usted ha escuchado algunos nombres? Claro que sí. ¿Cuáles? No vamos a... No lo vamos a mencionar. No, la historia es un poco necia con eso. Pero sí te voy a decir un dato que es de todos conocido. La división entre padre e hijo, como eran Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, y el doctor José Francisco Peña Gómez. La gente lo mencionaba a ambos, que traicionaron a Francis. Esa disolución de esa amistad tan profunda de padre e hijo viene de ese fondo. Sí, cuando don Juan plantea que el PRD debe convertirse en un partido de cuadros y enfocado ya directamente con el trauma que él pasó de la guerra y todo eso. Y Peña Gómez estaba con la socialdemocracia, un poquito aderechado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y vamos a soltar a Francis. Manolo Tavares Justo. Manuel Aurelio Tavares Justo. Como político, porque él era abogado, pero la sociedad lo conoce la verdad como político. Hay que verlo no como político, sino como guerrillero. Bueno, pero la guerrilla es una política. Sí, pero de esta forma. Acuérdate que ellos formaron el 14 de junio. Sí, ¿no? Con las Mirabal. Sí, con la Mirabal. Y ahí hay un dejo en la historia. Cuando yo oigo hablar de las mariposas. Sí, hay varios libros. Sí. Yo pienso, no están hablando de las hermanas Mirabal. Hay un libro escrito, creo que el último libro
o por lo, bueno, precisamente en esta semana yo estaba buscando un libro, encuesta, y vi un libro escrito por Dedé Mirabal. Doña Dedé y yo fuimos muy buenos amigos. Están vivas en el jardín, se llama el libro. Doña Dedé, ella me honró mucho con su amistad hasta los últimos días de su vida. Excelente persona, sí. Yo la conocí en la cumbre, a Doña Dedé. Yo la conocí hace... Pero, ¿cuál es el problema? Porque Manolo es uno de los... Manolo fue uno, te voy a decir de manera a priori, una apreciación, aunque se desesperó al final, pero Manolo era una esperanza. El 14 de junio, después de 1955 y todo ese 59, cuando se forma, en esos años, el 14 de junio fue visto como la esperanza de la sociedad dominicana. Porque don Juan era de derecha. Sí. Eso era más de lo mismo, digamos. Don Juan ganó con los trujillistas, y tú lo sabes. Ahí es que don Juan ganó con los trujillistas. El asunto de Manolo Tavares Justo. Acuérdate que él estaba... Pero la Unión Cívica era tibia. Exactamente. Un problema en política, que la Unión Cívica parecía de izquierda, pero estaban los comerciantes, los conservadores. No, todo lo que tenía cierta. Pero Manolo, y el MPD, pero Manolo como figura, y el 14 de junio ese grupo era la esperanza. Exactamente. Entonces ellos tenían una idea política diferente, completamente diferente a la Unión Cívica, pero también a su propia gente. Que acuérdate que ahí estaba Germán, este muchacho Aristi, que murió no hace muchos años, que murió siendo coronel o algo así, que fue la mano derecha de Camaño. Héctor Aristi. Bien. Y además estaba este muchacho, Leandro Guzmán. Sí, Leandro. Que era un ingeniero, era un intelecto, ¿no? Bueno, había una división en el 14 de junio, ya sí. Hablemos claro. Exactamente. Si tú leíste el libro de Tony Raful, el libro voluminoso, sí. 14 de junio. O sea, ellos estaban, y dentro de esa división fue que ahí que entraron, sin ellas quererlo, las hermanas Mirabal. Ellas eran esposas de altos dirigentes. De Manolo y de don Leandro. Sí. Bien. Algunos dicen que Trujillo no había dado la orden de que mataran a esas muchachas. Otros dicen que sí, que fue orden directa de Johnny Abe García. Porque Johnny Abe trabajaba para Trujillo. Sí, estaba autorizado por Trujillo. No, y era el hombre fuerte. Le tenía, los hermanos de Trujillo. Para mí, que lo decidiera Johnny Abe, lo decidió Trujillo porque él actuaba en nombre de él. Sí, no. Y lo que él hacía, Trujillo se lo aplaudía. Claro. ¿Entiendes? Pero hay una cosa. Estas tres muchachas, maravillosas mujeres, eran estudiadas, no eran tres muchachas de campo. Eran del campo, pero porque estudiaron en la capital. Y se prepararon. Acuérdate que Minerva era abogada. Sí, Minerva. O sea que eran preparadas. ¿Pero qué le pasó a Manolo en tu, así, dicho sin mucha profundidad? Se dejó envolver de su gente. Él sabía que no había posibilidades. Mira, los políticos de izquierda saben muy bien que en países como el de nosotros, que son apasionados, tienen que tener cuidado con sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque los países como el de nosotros, mira lo que pasó con Cuba. Nosotros somos americanizados por lógica. Nosotros dependemos de ese poder de los Estados Unidos y de países grandes. Sí, pero la gente no está obligado a creer en eso. No, pero no está obligado. Latinoamérica está dividida ahora mismo. Pues ahora que la gente está más consciente. Okay. Mira, por ejemplo, y saliéndonos de contexto hace un momentico, mira el caos mundial que ha desatado a Donald Trump. La nueva derecha del mundo. Oye, este hombre, no, el cancerbero del mundo. Es la derecha. Mire, vamos a ir a otra pausa. Hay compromiso con una nueva pausa y en breve regresamos. Estamos comentando sobre temas y figuras de la historia dominicana. A la pausa, maestra.
libro Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. La Navidad es tiempo de paz, amor y comprensión. Es la temporada en que se conmemora el nacimiento del niño Jesús, el cual debe ser aprovechado por la familia dominicana para compartir y pasarla bien. Disfruten de salud, prosperidad y mucho desarrollo. Felicidades en Navidades y en Año Nuevo. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Bueno, estamos conversando con el licenciado Temístocles Rodríguez. Yo le dije doctor ahorita, pero sigue con su licenciatura. Un personaje, Temístocles, un personaje que gravitó, ¿verdad?, fuertemente en la República Dominicana después de Trujillo, es Joaquín Balaguer, sí, nacido en Navarrete, provincia de Santiago. Un académico, ¿verdad? Trabajó y estudió en la UAS y todas esas cosas. Usted incluso fue funcionario en los gobiernos de Joaquín Balaguer, en los gobiernos duros, como le dice la gente. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia en el gobierno de los 12 años de Balaguer? Bien. Primero déjame aclararte algo, de dónde viene la licenciatura. Porque en principio te dije que yo soy ingeniero agrónomo, sí, con una mención en desarrollo social y líderes comunitarios, pero pasados 2 años que estuve en el Instituto Agrario Dominicano me di cuenta de que la agronomía aquí tiene 2 vertientes, o tú solo o el gobierno, si no, no hay más nada. Okay. Entonces yo decidí estudiar mercadotecnia y de ahí viene la licenciatura. Ah, no sabía que tú manejabas la mercadotecnia. Sí. Ah, muy bien. Y me ha ido muy bien, así fue que yo llegué a Santiago. Ah, llegó a Santiago, sí, en los trabajos de la mercadotecnia. Sí. No en lo del IAD ni nada de eso. No. Ah, bueno. Aunque, debo decir,
que una de las obras mías de aquel tiempo, junto con mi amigo eterno Eligio Jaque, fue la construcción del Centro de Capacitación Campesina, hoy llamado SECARA, y que está por desaparecer, según me han informado, porque lo han politizado. No quisiera que eso sucediera. ¿Pero eso es político? ¿Desde que se hizo? Sí, pero en realidad... Porque lo hizo el gobierno y su programa. ¿Quién realizaba ese programa? Aquí no vamos a salir un poco del contexto así. Eso se hizo entre un grupo de técnicos de reforma agraria que queríamos preparar a los campesinos. Era como un experimento social. Sí, cuando se comenzó a trabajar con los repartos campesinos, los repartos de tierra mancomunada. En el 74, ahí comenzó. Pero hubo un despertar del campesinado en los 70. Sí. Por presiones, un despertar político como respuesta, pero también por ejemplo, Cefasa hizo un trabajo con los campesinos en los 70 y daban unos encuentros, unos cursillos, le decían ellos, unos cursos a los campesinos, y crearon las asociaciones de campesinos, las federaciones, crearon cooperativas. Hubo un despertar. Hubo mucha influencia del CARE, de Cáritas, y de ahí surgieron un grupo de instituciones más adyacentes que lo que conforman lo que se llamó reforma agraria. Pero vamos a la pregunta. Balaguer. O sea, de una persona que gobernó, ¿cuánto? 22 años. En realidad... Se dicen muchas cosas. En realidad la gente... lo tiene en una forma diferente. Mira, Balaguer gobernó más de 22 años. Balaguer fue una de las manos derechas de Joaquín Balaguer y lo detuvo, de Trujillo, de Rafael Trujillo. Sí, pero él no era el presidente. Sí. Él era un colaborador y hasta se dejaba maltratar de Trujillo. No, cuando mataron a Trujillo era una bestia. Sí, cuando mataron a Trujillo, el presidente era Balaguer. Está bien. Pero todo el mundo sabe en qué contexto. ¿En qué contexto? Ahora bien. Él intentó validarlo, pero naturalmente la explosión y sabemos, la historia indica que Balaguer se salvó precisamente por ser sumiso y humilde. Si no hubiese sido así, no hubiésemos tenido al doctor Joaquín Balaguer. Trujillo le hubiese hecho ñapa, como lo hizo con nosotros. Trujillo lo arrinconó y le dijo, pero venga acá, Balaguer, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo que usted le gusta? Porque usted no habla de mujer y ¿cuáles son las aspiraciones? Porque los otros le decían, tenga cuidado porque el tipo no habla. Entonces era difícil medirlo porque él estaba en silencio y solamente observando, y entonces le dijeron, tenga cuidado con el que está callado. Ahí hay una situación. Y entonces Trujillo respondió como lo que era. Y dijo, no, yo no tengo más aspiración que trabajar para usted. Entonces, ¿qué van a hacer con una gente que se te pone a la orden? No, y ya venía con esa formación trujillista. Acuérdate que estuvo con Trujillo. Imagínate, un hombre que gobernó 32 años. Desde el 29. Sí. Bueno, pero volvamos a lo real. Balaguer forjó su historia. Cuando él llegó al gobierno en el 66, Balaguer ya venía con su mente puesta, porque él sabía lo que tenía que hacer. Primeramente había que limpiar el país de lo que él llamó, o lo que le hicieron llamar, el sistema comunista. O sea, aplicó la receta. Era una receta de Washington. Sí. Acuérdate que hubo mucha muerte de los izquierdistas, desapariciones, pero también hubo secuestros como el de Donald Crowley, de la muerte del Moreno. En el 71. El secuestro fue en el 71, en el 70. Y que los del MPD, un grupo del MPD secuestraron un funcionario de la embajada para que soltaran un grupo del MPD. Mira, y ahí viene el asunto. Balaguer los primeros 12 años, del 66 al 78, él estuvo arreglando el país en su forma. Apoyado, en su forma. Porque otra gente podría decir que estaba haciendo una poda incorrecta porque
se eliminaron los cerebros que se iban cultivando en las universidades. Sí. Y mira algo importante, Balaguer se rodeó de la parte fuerte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Naturalmente. Sin eso no se puede hacer mucha fuerza. Y eso le dio a él ese poder tan grande que hasta los americanos le tenían miedo. Lo consultaban. Balaguer... Y le ordenaban también. Sí, claro. Porque cuando secuestraron al embajador, al funcionario de la embajada, sí, Balaguer se negaba a soltar la lista, sí, la lista que le mandó el MPD, y dijo, no, eso es imposible. Entonces Washington le dijo, si fulano de la embajada está plagiado, entonces entrega lo que sea, porque ese es de nosotros. Y tuvo que eso, incluso mandaron con un avión a México a Monseñor Hugo Dado Polanco Brito, sí, y llevó a los muchachos, 20, y los llevó a Ciudad México. Pero de esos muchachos, ¿cuántos quedaron vivos? Bueno, está bien, pero Ajá. la CIA mató a El Moreno en Bruselas, y una serie de fueron cosas. Desapareciendo después. Los llamados comunistas, porque en realidad esos muchachos eran ilusionarios. Usted, una preguntita, usted, eso era en los 12 años, Balaguer regresó 10 años más, ¿usted volvió a trabajar en el gobierno? Sí, yo fui llamado como en el 86, como asistente especial del director del Instituto Agrario Dominicano, aquel famoso Rodríguez, no me acuerdo ahora. Jaime Rodríguez. Estuvo en el IADE. Sí, que éramos muy amigos porque su hermano y yo, Rafael Rodríguez, Rafaelito y yo, tuvimos mucho tiempo juntos con la cuestión de la reforma agraria. Aquí creo que, no estoy seguro, pero creo que el único técnico de reforma agraria vivo que queda soy yo, de aquel grupo. O sea, que usted es bastante viejo. Somos Mira, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que tú respondas y el máster me va a conceder un minuto más, porque luego vamos a hacer otro programa, porque hay otros personajes que no hemos analizado, y yo creo que vale la pena que las nuevas generaciones, son figuras que ya se fueron, y que la nueva generación es para que la gente busque la literatura y el que está haciendo, y hay mucha gente haciendo política que no ha leído un párrafo sobre los políticos. Sí, exactamente. Solamente repite lo que le están diciendo. Balaguer y Rafael Leónidas Trujillo, ¿cuál era más político de los dos? Balaguer, papá. Balaguer era la mente diabólica. Pero tú eres balaguerista, ¿y por qué tú le dices diabólico? Porque lo conocí personalmente. Balaguer no perdonaba. Había algo que Balaguer odiaba, que era la traición. O sea, ¿y usted ha visto un libro que se llama Balaguer visto por un psiquiatra? Sí. Yo tengo casi todas las obras que hablan y eso de Balaguer. que dice ahí Balaguer analizado así con todas esas cuestiones de Balaguer. Mira, hay algo. El poder quita y pone. Balaguer tuvo poder desde su juventud. Toda la vida Balaguer fue un hombre poderoso. Socialmente, porque económicamente, acuérdate que él no fue nunca rico ni millonario. No. A él no le interesaba. Y en su crecimiento, su familia pasó por una desgracia económica. Pero yo que lo conocí personalmente y trabajé con él, te puedo decir esto. Una de las mentes más fría que yo he conocido en mi vida, pero al mismo tiempo progresista, fue la de Joaquín Balaguer. Acuérdate que hubo una época de campaña donde aquí se decía, ¿y eso quién lo hizo? Lo hizo Balaguer. Aquí hubieron dos constructores toda la vida, que fueron Trujillo y Balaguer. Sí, pero con tantos años algo hay que hacer. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, muy agradecido. Vamos a hacer otra edición porque se nos quedan muchísimos personajes y muchísimos temas sobre los cuales la gente que se codea con los pensadores, con los que leen y sobre todo los que hacen política, cómo usted ejerce algo sin conocer la historia de esos temas. Muchas gracias.
No, gracias por la invitación. Dios te siga bendiciendo con larga vida. Esperemos que sí. Hemos conversado con el licenciado Temístocles Rodríguez sobre temas de la historia dominicana. A ustedes las gracias por la sintonía. Le invitamos a que nos acompañen para otras ediciones. Bendiciones a todos. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.